Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos ver medidas de tendencia central para preparar una prueba la prueba estandarizada de ICFES para bachillerato. Entonces, medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, los cuartiles, los percentiles y los deciles. Entonces, aquí nos dice que nos va a presentar una clase práctica y didáctica para mi hijo, que es para que estudie y comprenda bien el tema de medidas de tendencia central para la prueba del IFES, donde incluirá explicación clara de cada medida, fórmulas y ejemplos sencillos, código Python para poderla practicar, visualizaciones gráficas y actividades para aplicar lo aprendido. Todo, mejor dicho, lo último. Entonces aquí, en tendencias de medida central, son las medidas, son las medidas de tendencia central. Bueno, las medidas de tendencia central nos permiten describir cuál es el valor más representativo de un conjunto de datos. Entonces nos quiere, a través de un solo valor, mmm, como describir lo más importante de los datos, resumir los datos. Son fundamentales para interpretar estadísticas y aparecen frecuentemente en las pruebas ICFES. La primera es la media aritmética o promedio. Media aritmética o promedio, que es la que uno utiliza mucho en la vida, que es sumando todos los datos numéricos y dividiendo por el número de ellos. Entonces, ella se calcula, aquí delimitamos entre doble signo de dólar, se calcula así. X barra, como vamos a denotar a la media, X barra es la suma de los datos x1, x2 hasta xn sobre el número de ellos n. Entonces n es el número de datos y x sub i es el iésimo dato. Entonces aquí uno le pone donde x sub i es el iésimo dato, es el i, i, i ésimo dato y n es el número total de datos. Bueno, y no lo completa. Este iésimo aquí le ponemos una i. Listo. En Python, ¿cómo se hace? Entonces aquí nos muestra que para hacer eso en Python, pues usted importa NumPy, o sea, la librería de cálculo numérico, los datos, crea una variable, aquí está creando una variable de datos a través de una, ¿esto qué es, Joseph, para Python? Eso es una, este que estoy señalando, ¿qué es eso? No, para Python eso es una lista de números, una lista de Python, una estructura de datos. Recuerda que las listas se delimitan entre corchetes, las tuplas entre paréntesis. Los conjuntos en Python también se delimitan con llaves, los conjuntos o set. Pero también se denotan entre llaves a los diccionarios. Dict. Entonces hay dos estructuras que se delimitan entre llaves en Python, los conjuntos y los diccionarios. Hay las tuplas y las listas. Son estructuras de datos. Entonces aquí, cada vez que veas en Python así, delimitado entre corchetes, esa es una lista de Python. Él te lo confirma. Bueno, ahí creo los datos. Y aquí, con nb.mins actuando sobre los datos, él calcula la media. Y aquí le está diciendo, la está imprimiendo. Entonces aquí le va a decir, la media es, la media o el promedio de los datos es. Va a poner mejor, el promedio de los datos es. El promedio de los datos es. Dos puntos y le dejas un espacio. Y corres y él ya te da, el promedio es 6,6. El promedio entre 3, 5, 7, 6, entre 3, 5, 7, 8 y 10. Es bueno que uno aprenda que el promedio es como un punto central. Por lo tanto, que si usted tiene un dato 1, 2 y 3, pues el 2 está en el centro. Entonces el 2 es el promedio, el que está en el centro. Entonces como que la media habla de estar en el centro, o el centro de los datos, la localización central de los datos.
Esa es una de las cositas. Y otra es que, propiedades, es que el promedio de 1 y 1, pues si todos son 1, el promedio es 1. Entonces que si todos son iguales, el promedio es 1. Y que el promedio siempre es un número entre los valores o los datos. Entonces, si usted tiene 1 y 2, el promedio siempre va a ser o el 1 o el 2 o alguien entre el 1 y el 2. Nunca va a ser mayor que el mayor ni menor que el menor de los datos. Eso jamás va a pasar. Entonces, mire que el promedio es 1,5. Jamás, jamás, jamás la media supera el mayor o está por debajo del menor. Y ahora viene la mediana. Definición. Es el valor que está en el centro. Sí. Pero usted diga, pero la media también. Pero del conjunto de datos, pero cuando están ordenados. Entonces, aquí cuando yo los puse ordenados, él calculó la media y dio 1,5. Entonces el del centro es 1,5. Pero la mediana, cuando es 1 y 2, mire lo que él dice. Voy a quitar aquí, corta. La mediana, siendo que los datos, bueno, son los mismos, ¿cierto? Él dice que es 1,5, porque los datos no cambiaron, los mismos de aquí. ¿Sí? Para que lo copiemos allá igualito, aquí en esta, que quede igualito acá. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso? ¿Qué conclusión saca usted si la mediana, que es con la función median de NumPy, me dio 1,5, la mediana de 1 y 2 es 1,5, y la media también? Es que hay veces la mediana es la media. Hay veces la mediana es la media. Hay veces. Y ya para otros, aquí, si él dice que mire que la definición de mediana es el valor que está en el centro, pero del conjunto de datos ordenados, entonces, ahora sí, mostremos la necesidad de que estén ordenados para ver cuál es el que está en el centro, ¿cierto? Él no nos mostró ningún ejemplito. Entonces, eso siempre hay que decirlo y es, miremos que cuando tengo 1,2,3, ¿cuál será la mediana? El del centro, cuando estén ordenados. Y ahí están ordenados. ¿Quién está en el centro? Entonces él tiene que decir que el 2, ya lo hay. Porque ahí están ordenados. Entonces que él, y si, ahora como, y ahí, pero mire que cuando, si yo le meto otro número, el 4, ¿cuál será la mediana? O sea, ya, ¿cuál será la mediana? ¿Quién es el del centro siendo que están ordenados? Entonces, hay una cosa con la mediana. Y es, cuando es impar, es muy fácil ver quién está en el centro. Cuando el número de datos es impar, el que está en el centro es este. Pero cuando es par, ya usted lo que va a ver es que hay dos que están en el centro. Entonces él, para tomar como mediana, coge esos dos y saca el promedio. Entonces la mediana va a ser el promedio entre 2 y 3. Excelente. Entonces mire que sí. 2,5. Es que la mediana siempre calcula ordenados. Es el del centro. Pero si es impar, es el del centro. Y si es par la colección de datos o el número de datos, saca el promedio de los dos que están en el centro. Saca el promedio de los dos que están en el centro. Eso ahí quedó. Ahora la moda. Entonces la moda es el valor que más veces se repite. Entonces aquí con Python, él tiene cómo calcularlo utilizando la librería SciPy del módulo stats de estadística. Entonces tiene un SciPy o un Python científico. Aquí lo convierto aquí. Entonces, creo que ya no la tenemos instalado. Vamos a ver. Así.
Entonces mire que para esos mismos datos la moda es 1. ¿Cuáles eran los datos? Pues los que traíamos, estos. Entonces aquí, cuando creamos los datos, vamos a llevarlos para allá. Entonces, aquí, control V, él dice que la moda es 1. Y tomó 1 porque no hay todos tienen la misma frecuencia. Nada más se repiten una sola vez. Esos datos. Entonces, como tomó por moda el que primero se le ocurrió, al 1. ¿Sí o no? Entonces, pero si hubiera sido, si usted le agrega un 2, entonces hubiera cambiado a 2. Y si hubiera puesto un 4 más veces, entonces ya se hubiera saltado al 4. Pues ya, eso. Entonces, ¿quién hace eso? Del módulo stats, que hay que llamarlo, llama a la función mod para la moda y le aplica los datos keepDim en true. Ese es un parámetro adicional, keepDim en true. Hay que preguntarle ya a la inteligencia, es como, ¿qué hace él? ¿Qué hace él? Es bueno, como un ampliar. Y él cuando calcula la moda, parece ser que entrega varias cosas. Entonces, cuando va a entregar la moda, usted le aplica mod de 0, moda.mod de 0 para calcular la moda. Vale la pena que hagamos todo lo que miremos todo lo que él está haciendo. Entonces, yo voy a copiar esta parte hasta aquí y la voy a poner en una nueva línea y le digo que me muestre esa variable moda que fue lo que calculó cuando aplicó statMod a estos datos con parámetro keepDim en true. Entonces, cuando le digo que muestre, él muestra modResult y aparece diciendo que este es 4 y aparece este count array. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está dando? Que las veces que contamos. Ah, precíselo más. Que él contó la cantidad Que se repetía el número que dijo como moda. O sea que me dijo la moda y me dice la frecuencia absoluta de ella. Es decir, las veces que se repite. Entonces, si se hubiera repetido 5, entonces aquí en counts aparecería 5. Entonces, cuando yo quiero nada más mostrar la moda, él dice es moda punto mode de 0. Si nada más quiero la moda. Entonces, por eso le pongo así. Entonces me dice la moda. La moda es un entero y es el 4. Y si quiero es la frecuencia de la moda, entonces le digo, dígame el segundo dato de esa información. El segundo dato es el indexado con el 1. Y aquí me dice que se salió de índice, que no es el 1. Entonces vamos a ver, aquí lo dijo con mode de 0. Mode de 0 para darle el segundo. Vamos a ver. Se salió. Voy a ver. Vamos a ponérselo desde aquí a ver. Mod de 1 directamente. Así. Entonces con el moda directamente me da que la frecuencia del 4 es 5 y la moda es el primer dato, es 4. Entonces con el 0 me da la moda y su frecuencia es. Y usted le puede poner como para presentárselo a la gente, le pone un print y le dice pues la moda de la muestra es dos puntos espacio, aquí le completa, aquí le completa, y su frecuencia, coma, y su frecuencia, o las veces que se encuentra en la muestra es. Entonces aquí, es que le ponía era mod 1 de 0. Bueno, aquí, la manera como lo pide. Entonces aquí, mire aquí, la moda de la muestra es 4 y su frecuencia es 5.
La moda de la muestra es 4 y su frecuencia es 5. Y nos muestra que como que aquí le dejó mucho espacio. Entonces, bueno, no le pongo aquí espacio en esta partecita, ni aquí, no es necesario. Y ahora sí, la moda de la muestra es 4 y su frecuencia es 5. Es que la función mod del módulo stat no solamente encuentra la media, sino la frecuencia de la media. Y ahora vienen los cuartiles. Entonces los cuartiles es el cuartil Q1, el cuartil Q2 y el cuartil Q3, que a veces también se les llama percentil 25, percentil 50 y percentil 75 respectivamente. Ellos dividen a la muestra de datos en 4 partes iguales cuando están ordenados, de tal manera que debajo del cuartil 1 está el 25% de los datos, debajo del cuartil 2 está el 50% de los datos y debajo del cuartil 3 está el 75% de los datos. Y el cuartil 2 es la mediana, como lo dice ahí. Aquí lo practicamos. Entonces aquí quitamos este delimitador y ya decimos, bueno, eso es el cuartil 1 se calcula con la función percentil actuando sobre los datos y diciéndole cuál percentil quieres. ¿Cuál? De 0, de 1 a 100. Que los percentiles es dividir la muestra en 100 partes iguales. Entonces, el primer cuartil es el percentil 25, el segundo cuartil es el percentil 50 y el tercer cuartil es el percentil 75. Y aquí ya él me lo calcula. ¿Y eso qué significa? Que para los datos el cuartil 1 en 2 quiere decir que el 25% de los datos están por debajo de 2. Y recordemos los datos. Por aquí. ¿Dónde están los datos que teníamos nosotros? Entonces aquí. Mire que los datos eran estos. Pero ordénelos. Entonces aquí aplíquelo. Creo que es para ordenarlos. Creo que es con np de numpy punto sort. Para ordenarlos. Creo que los ordena de mayor a menor. Entonces, así, y uno dice, como los cuartiles es ordenándolos, entonces mire que lo ordene de menor a mayor. Ahora, si el cuartil Q1 es de 2, o sea 2, ¿será que el 25% de los datos está por debajo de 2? ¿O es igual a 2? Pues ¿cuántos datos hay? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9. Para que nos ayude a calcular el 25%, bájalo nada más en 8. Entonces, la cantidad de datos la bajan en 8. ¿Por qué? Porque el 25% de 8 es 2. Entonces, nos facilita la presentación didáctica, lo que queremos hacer acá. Entonces, aquí ordenados, y aquí le pongo coma, length, es decir, en la cantidad de datos. La cantidad de datos. Y mire que ya son 8 datos y estos son ordenados de menor a mayor. Ahora el cuartil. Entonces, el cuartil, el primero es 2. Y mire que si hay 8 datos, el 25% está por debajo de 2. Sí, porque el 25% son 2. Ya el tercero, pues, también es 2. Pero está diciendo el 25% de los datos están por debajo del valor de 2. El 25, es decir, 2 datos están por debajo del valor de 2. O son iguales a 2. El 50% de los datos está por debajo de 3,5. Sí, de aquí está 3,5, en la mitad entre 3 y 4. El 25%, sí, porque miren que el 25% son 4 datos. Y el otro, entonces este cuartil está perfecto, y es la mediana. Y el 75% de los datos está por debajo de 4. Sí, el 75%. En realidad el 100%, porque todos los demás se repitieron. Pero el 75% está debajo de 4. Aquí, y el 75% son 6 datos, vean. Sí, todos estos 6 datos son menos o iguales a 4. Entonces, es el significado. Entonces ya tenemos ese otro. Y ya los deciles, que ya no es que divide en 4, ni en 100, sino en solo 10 partes iguales a los datos ordenados. Entonces aquí dice, dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales. Pero cuando están ordenados. Aquí lo paso aquí. ¿Y cómo la calculo? Paso a línea de código. Entonces aquí los deciles los denotamos con 4,
Y aquí es con el percentil. Entonces, si yo quiero el decil 4, eso es el percentil 40. ¿Sí o no? Entonces, y ya lo aquí lo dice. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el 40% de los datos está por debajo de 2.8. Y ya con eso termina. Ah, bueno, los percentiles. Qué curioso porque se utilizaron mucho y aquí quedaron de último. De pronto uno, antes de los cuartiles, debe hablar de los percentiles, porque ellos son como que los más fáciles de manejar, porque el ser humano maneja con mayor facilidad de 1 a 100. Después los cuartiles, y con los cuartiles los hicimos definiéndolos a partir de los percentiles, y los deciles también. Entonces, que percentiles debe estar de primero, luego cuartiles y luego deciles. Entonces, ¿y qué dicen? Dividen los datos en 100 partes iguales. El percentil 90 indica el valor por debajo del cual está el 90% de los datos. Y aquí ya le pone cómo calcula. Y para nuestros datos, 4 es el percentil 90. Es decir, el 90% de los datos está por debajo de 4. Que está bien. Entonces ya didácticamente estas dos nos las debemos de llevar. Yo voy a ponerlo así. Control X. Control V para que esto quede didácticamente mejor. Y es que esta X y me la llevo para antes de cuartiles aquí. Entonces que didácticamente uno debe enseñar primero, antes de cuartiles, enseñar percentiles. Porque con Python V, porque con Python es más fácil calcular todos los demás. Les damos primero percentiles. Aquí cortamos la línea y la volvemos línea de código. Damos percentiles, luego cuartiles y por último deciles. De una forma más didáctica. Y ya visualizaciones con gráficos de esos cuartiles. Desde aquí, ¿cómo hacemos eso? Acuérdense que el diagrama de cajas tiene a los 3 cuartiles. Entonces, vean aquí. Ya está, lo pusieron horizontal. Vean la caja. Vean el bigote. Y aquí como que, como el mayor de los valores es 4, entonces mira que quedó sin bigote, sin el otro bigote, cuando se cortó mal, cuando se afectó. ¿Y por qué? Porque tiene muchos 4 al final que le forzamos. Entonces, mire que está diciendo que el cuartil 3 es 4. ¿Cierto que sí? Usted lo puede verificar. ¿Será que el cuartil 3 es 4? ¿Cómo lo hacemos? Con número, entonces le digo np.percentil y quiero de los datos el percentil, el cuartil 75, ¿cierto? El último que queda en el diagrama de cajas. Y mira, queda 4. Por eso es que el mayor de los valores, que es 4, coincide con el cuartil 75. Con el cuartil 75. Coincide, pero porque los últimos datos eran puros 4. Puros 4. Y el cuartil, mira aquí el cuartil 1 y la mediana es el cuartil 2. Que ya los vimos. Sí, que aquí aparecen los cuartiles, ya, aquí. 2, 3,5 y 4 son los cuartiles. Véanlo ahí. En la diagrama acá es 2, 3,5 y 4. Queriendo decir, entonces, de este cuartil, de aquí para acá está el 25% de la muestra. Todos los valores, el 25% de los valores está por debajo de 2. El 50% de los valores por debajo de 3,5. Y el 100% por debajo de 4, pero porque aquí está la barra del bigote final. Pero también como es el cuartil,
3, el 75% está debajo de 4. O sea que está igual decir, el 75% está por debajo de 4 y decir, el 100% está por debajo de 4. Ya con eso graficó eso. Actividad para el hijo, esa es la tarea. Escribe 10 números enteros, entre 1 y 100. Pueden representar calificaciones. Calcula la media, mediana, muda, cuartiles, deciles, percentiles. Grafica el box plot y listo. Vamos a hacer eso ya. Dios le pague. Gracias.